Las voluntades ahora mismo creo que han cambiado desde hace bastantes años y hay una voluntad de protección y de saber que si perdemos ese origen lo estamos perdiendo todo. Para vivir en un pueblo pequeño, en una aldea, hace falta una fortaleza de espíritu muy grande, muy grande. Bienvenidos a un entorno, a un paraje increíble y una historia realmente interesante. Y además, hoy sí que sí, me encuentro grabando, filmando en España, en mi propio país, que ya iba siendo hora. Vamos a hablar de un fenómeno que ocurre a nivel mundial desde hace décadas, un fenómeno que es fruto de los nuevos tiempos, de las nuevas eras. Hoy estamos en un lugar muy especial para hablar de fenómenos demográficos relacionados con la población, como son la despoblación. Básicamente, cuando la población de un lugar no para de bajar, por ejemplo, cuando mueren más de los que nacen. Pero vamos a hablar en concreto de lo relacionado con los nuevos tiempos, con la época moderna, el despoblamiento, que supone masas, es decir, grupos masivos de pobladores de una zona yéndose hacia otras zonas, normalmente deshabitando los pueblos para irse a las ciudades. Y una vez más, España es de los países a nivel europeo más afectados por esta problemática. Está a la cabeza de los desiertos demográficos del sudoeste de Europa. Estamos hablando de que la España rural pierde 5 habitantes por hora, en torno a 45.000 habitantes cada año. Según el INE, en España contamos con algo más de 8.000 pueblos, de los cuales ya más de 3.000 están deshabitados. Por ejemplo, en Francia, prácticamente no llegan a los 100 pueblos deshabitados. En Portugal, en Italia, no llegan a los 500. Esto me llevó a seguir investigando para descubrir cuáles eran las provincias, las regiones, ya dentro del propio territorio español, más afectadas. Me hablaban de Soria, de Zamora, de León, me hablaban de zonas de Extremadura, me hablaban por supuesto de zonas de Aragón, de Teruel, de Huesca, y justo en esta provincia descubrí una comarca, la comarca de Sobrarbe, probablemente el punto más afectado a nivel nacional con esta problemática. Una comarca que en las últimas décadas ha perdido 2/3 de su población, pasando de 23.000 habitantes a 7.000. Y es que se considera despoblada una zona cuando hay menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que en Sobrarbe hay 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es básicamente el nivel de algunas zonas de Siberia o el desierto del Sáhara. Entonces, en estos días vamos a hacer algo realmente interesante, realmente bonito e incluso nostálgico. Vamos a recorrer estas tierras para encontrar estos pueblos completamente deshabitados y queremos escuchar historias, cómo se vivió todo este cambio. Pero no solo esto, lo vamos a recorrer en caballo, rememorando tiempos de antaño. No hace tanto tiempo, el único medio de transporte de esta comarca tan rural, tan apartada en las montañas, casi pirenaicas, era el caballo. Entonces, vamos allá. Bueno, la comarca de Sobrarbe, que es donde están estos pueblos, que es bastante grande y muy cerrada, muy cerrada. Es una comarca bastante grande, son 2.500 kilómetros cuadrados. Y que esta comarca, cuando yo nací, que yo nací en el 54, pues tenía alrededor de 20.000 habitantes. Y 25 años después tenía 7.000. Las ofertas de trabajo en las ciudades grandes, como podía ser Barbastro, Binefar, Barcelona y generalmente en Cataluña, pues motivaban a la gente de nuestros pueblos a marchar hacia esas ciudades a buscar esos trabajos.
Van pasando las horas desde que dejamos atrás el anterior pueblo despoblado. Se llamaba Matidero. Ahora a plena luz del mediodía hemos llegado al siguiente llamado Viván, despoblado también desde hace décadas. Pero antes de nada, Adri, de Marruecos para Huesca. Estamos que no paramos. Y sí quiero explicaros qué estamos haciendo, porque esto forma parte o puede formar parte de algo mucho más grande en el futuro, en un futuro cercano. Porque estamos con caballos, y esto puede formar parte de una gran serie con caballos, pero unos caballos muy especiales, puras razas autóctonas de distintos lugares españoles, en concreto Galicia y País Vasco, unas razas que están primero en peligro de extinción, son muy rústicas, de pura supervivencia y perfectos para travesías en las montañas. Pues como dijo Rubén antes, a Galo ya lo conocéis del vídeo de Galicia, que es mi caballo, ¿no? Un caballo de pura raza gallega, que está muy domado y está muy acostumbrado a hacer travesías conmigo y bueno, la verdad que es una joya. Pero queríamos hacer algo juntos, algo también que un caballo que identificara algo a Rubén, ¿no? Entonces, bueno, fue una aventura intentar conseguir ese caballo, ¿no? Y al finalmente, pues ahí tenemos a Icaz, un caballo de las montañas del País Vasco, una raza autóctona y también en peligro de extinción. Era un caballo entero, un semental que estaba en una manada salvaje con 7 años, entonces era un poco un reto también en tan poco tiempo poder domarlo sin castrarlo, que sigue entero y que el caballo se adaptara a estas travesías que íbamos a hacer. Ese fue el reto. Y además fijaos lo que son las cosas que la casa de este ganadero, el anterior dueño, digamos, de Icaz, era el lugar desde donde partí en mi primera ruta con comida militar. Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis. Hoy tenemos un vídeo súper especial porque, como habéis visto en el título, voy a sobrevivir o a intentarlo un día entero en el bosque perdido en la naturaleza con raciones de comida de combate. Y esto es de lo mejor de las travesías por estas zonas rurales españolas. Si te acuerdas, ya en Galicia, con los mejillones, empanada de zamburiñas, queso de tetilla, pimientos del Padrón, hasta una queimada nos hicieron. Al fin y al cabo, voy a aprovechar y disfrutar de los productos también autóctonos de estas zonas, que además son tan buenos. Vamos a poner al fuego un poco de cordero, típico de Aragón, y este queso de oveja que hemos comprado por aquí, por las montañas. Y está bien bueno aparte. Y está bien bueno. Y ya con los caballos ensillados toca partir de Viván, este pequeño asentamiento que, si no me equivoco, estaban censados en unas cuantas decenas a principios del siglo XX. Se empezaron a despoblar todavía más de la que se termina la Guerra Civil Española y comienza la dictadura franquista. Y aquí había en torno a 10-15 personas en los años 60-70. Se fueron yendo en las próximas décadas. Esto más o menos sirve como ejemplo para lo que ocurrió en la mayoría de los pueblos de la zona. Ahora sí continuamos de travesía por este lugar tan bello, tan impresionante y junto a un río lleno de charcas. Y con el calor que hace creo que las aprovecharemos. Y de repente se hunde todo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que fundamentalmente que dejamos de vivir del entorno y lo hundió la llegada del dinero. Aquella gente, nosotros mismos de niños, había lo suficiente para vivir, pero dinero no circulaba, el dinero no circulaba apenas. Pero cuando empezaron a llegar las empresas, empiezan a construir centrales eléctricas, canales, presas, y la gente
carreteras. La gente va a trabajar allí y tiene un salario garantizado. Eso quita todas las incertidumbres. De modo que todo eso hace que en pocos años cambie radicalmente toda la manera de vivir, toda la manera de plantearse el futuro, y eso fue lo que trajo la gran despoblación de Sobrarbe en la década de 1960. Así concluye un día realmente interesante. Hacer lo que estamos haciendo durante este tiempo es la forma más cercana a intentar entender cómo vivían en el pasado e incluso los motivos por los que se fueron. Es increíble pensar que a estos pueblos, a estos en concreto, nunca llegó un coche. Es decir, cuando todavía vivía gente ni siquiera tenían luz ni agua. Y ya sabéis que no hace tanto tiempo, hace unas pocas décadas, pero al final están en zonas bastante remotas. Hemos visto que es un difícil acceso, no tanto a Matidero, pero sí hacia Viván. Al fin y al cabo, la despoblación, el despoblamiento conlleva muchas consecuencias. Una de las más claras y que estamos sufriendo hoy en día, demasiadas personas en las ciudades, al fin y al cabo si se van de aquí, es para ir a lugares con una vida más moderna. Pero recorriendo estos antiguos pueblos y municipios, lo que más me viene a la cabeza es la cantidad de antiguas tradiciones, de antiguos oficios, de viejas técnicas que se han perdido. Entonces terminamos de calentarnos junto al fuego y toca dormir aquí bajo unas ruinas de este asentamiento antes de continuar mañana por la mañana. Las voluntades ahora mismo creo que han cambiado desde hace bastantes años y hay una voluntad de protección y de saber que si perdemos ese origen lo estamos perdiendo todo. Pero como ahora hay un cambio, una transformación de economía y de modelo económico, hay que volver a reconectarse de alguna manera tanto con esa esencia, esa identidad de lo que somos, ese sentimiento de pertenencia que se dice, asociado a un nuevo cambio, a una economía circular, donde esa economía circular se mantenga en equilibrio con el medio ambiente, con el clima y con el planeta, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en Jánovas? Pues apareció un buen día Iberduero y quiso hacer un pantano, un embalse, para hacer luz. Y al final, pues esto eran en el 50 y tantos, casi 60, y nos echaron a todos. Y al final ni siquiera se hizo ese pantano. Ni se hizo ni lo pueden hacer. Entramos en Europa y el impacto medioambiental que pidió salió negativo y con eso nos hemos quedado. Lo que pasa que, fíjate, desde el 60-65 que se despropió hasta ahora, pues han pasado 60 años y estamos como estamos. Hemos recuperado, al no poder hacer el embalse, se inició el proceso de reversión, pero llevamos algo así como pues desde el 2000, pero bueno, pues vamos trabajando. Hemos hecho todas las calles, se ha puesto los servicios, teléfono, agua, alcantarillado, alumbrado, luz, para pasar todo por debajo, que no haya cables colgando como ese que se ve ahí. Y vamos haciendo, claro, poco a poco. Lo que pasa es que para las calles tenemos subvenciones, pero para lo particular no. Nosotros, a mí me cogió de crío, y pues claro, yo nací en el 53. Yo cuando empezaron pues tendría 5 o 6 años, cuando empezó la mierda al pantano. Y el 19 de enero del 84 se presentó la Guardia Civil con los de Iberduero, todos ahí, para echar a 4 personas de ahí, pues fíjate. Y nos echaron
Nos llevaron a un pueblo que se llama Campo d'Arbe, que estaba despoblado. Sí, lo he visto por aquí arriba, Sí. para Ya, Matidero, ahí- subiendo para Matidero. Exacto, pues ahí vivimos nosotros ahora mismo. Vale, vale. Hicimos una casa allí y vivimos. Nos dieron una casa allí, que la alquiló Iberduero para 2 años, para que fuéramos para allí, para salir de aquí, porque aquí molestábamos. Y llegamos y nos habían engañado totalmente a mis padres. Entonces, eso era el 19 de enero. El 20 intentamos volver para quedarnos aquí otra vez y habían hundido todos los pisos de la casa por dentro. Eran de madera y los habían cerrado y todos abajo. Yo sí veo que ahora mismo es un momento perfecto, tanto en la historia como en el contexto europeo, de probar nuevas fórmulas para intentar revertir esta dinámica. Y sin embargo, y pensando así desde esos futuros o desde esa innovación, creo que sería un error seguir pidiendo o exigiendo cambios o modificaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de infraestructuras que vienen del siglo XVIII o XIX de otro modelo que está ahora mismo obsoleto. Es decir, yo no solicitaría más carreteras, como por ejemplo, siempre hablo de esto, Gales ha prohibido hacer carreteras. Si estamos luchando contra el cambio climático, hay determinadas infraestructuras que ya hemos visto durante 2 siglos que no van a luchar contra el cambio climático, sino lo van a acelerar. Entonces también es momento de replantearse cuáles son las soluciones o estructuras que tenemos que implementar en estos lugares. Por ejemplo, para el medio de transporte o transportar medicinas, etcétera, hay drones. Para transportar personas va a haber también drones, ¿no? Y coches autónomos. Entonces tendríamos que empezar a hablar quizás de esas soluciones y de usar estos lugares como laboratorio para implementar esas soluciones. Soy pesimista con la posibilidad de que se repueble porque tengo la impresión de que si la gente no está en los pueblos, no es porque no existan servicios, no es porque no existan las mismas comodidades que puede haber en una ciudad, sino porque por una sensación de soledad. A mí a veces me preguntan, ¿por qué no está la gente en los pueblos? Y yo siempre les digo, no te voy a explicar nada, ni voy a darte ninguna estadística, solo te digo que cualquier día de noviembre o de febrero te presentes a las 4 de la tarde en cualquier pueblo. Dejes el coche y te pasees. Y en media hora comprenderás perfectamente por qué no vive la gente allí. Es una sensación de soledad, una sensación muy dura. Para vivir en un pueblo pequeño, en una aldea, hace falta una fortaleza de espíritu muy grande, muy grande. Parece que el aire, en lugar de hacerse libre, se hace pesado. Y los pasos, en lugar de ser libres, están enredados por la historia, por la responsabilidad. El panorama se hace un poco agobiante. Es como si nos viéramos en la necesidad de tratar de impedir que avance la ruina, que se pierda lo que fue de nuestros antepasados. También la lengua, hubo tiempo en que me preocupó mucho la pérdida de la primera lengua que hablé, el aragonés, en el que, bueno, era lo único que hablaba cuando bajé a Barbaso. Yo he llegado a la conclusión de que lo que me duele de la pérdida de la lengua no es tanto que se pierda la lengua, sino que se han perdido la gente que yo quería y la hablaba. Entonces, no puedo. Parece que es que estás oponiéndote a todo lo que se hace para salvarla. Y no es eso. ¿Qué más querría yo que se salvara? Pero la sensación que tengo ante la lengua es como si uno tiene a su padre o a su madre muy enfermos en un hospital y él ya ve que no tienen salvación. Y entonces ve pasar a los médicos y uno dice una cosa, otro otra, y tú ves que aquello no tiene solución.
Entonces, te desanimas ante los esfuerzos que hacen porque ves que no va a funcionar. Pero si alguien pasa y dice, ese viejo que se muera de una vez, te molesta extraordinariamente. A mí con la lengua me pasa eso. Por un lado veo que todos los esfuerzos que se están haciendo no van a conducir a nada. No van a conducir a nada porque no tiene salvación. Y desde las calles de Zaragoza despedimos un reportaje que, sin hacer falta que yo provenga de esta comarca, de estas regiones, me ha erizado la piel y me ha hecho recordar y me ha hecho que los sentimientos estén a flor de piel, ya lo estoy contando. Ha sido muy interesante poder ver y vivir esta problemática desde diferentes ángulos, desde todas las visiones. La realidad es que si algo tengo que hacer ahora mismo es preguntar qué opináis vosotros, qué opináis sobre esta problemática, este fenómeno y el futuro de esta tierra, de esta comarca o otras comarcas a nivel nacional e incluso internacional que se encuentran en la misma situación. ¿Creéis que todavía se intensificará más la superpoblación de las ciudades o es la hora del cambio hacia estas aldeas? Es la segunda vez que estoy en esa comarca, la primera vez hace 2 meses y ahora durante estos días, y guardo un cariño enorme a la comarca y a su gente. Entonces, hasta aquí ha dado esto, como digo. Muchas gracias a los que han participado, la gente de Voltaña, los entrevistados, a Adri con los caballos, a Miguel, por supuesto a Nacho que está en la cámara y a todos. Espero no dejarme a nadie. Creo que se me nota la sonrisa. Cerca de casita creo que he grabado una de las temáticas más interesantes que he hecho en mi vida. Así que ahora sí, me despido, como digo, desde Zaragoza y toca volver a casa, en este caso a una pequeña ciudad. Ya no humean las chimeneas, ya no brillan en las noches oscuras luces aisladas. No hay más que un silencio inconcebible, intenso. Solo se oye el viento que hace gemir las viejas paredes heridas por el tiempo. Los maderos que antaño sujetaron los arcaicos, pero seguros tejados hechos con lascas de piedra, hoy solo son restos de un pasado reciente. Donde las mieses crecían al sol para alimento de sus gentes, hoy crecen las ortigas y los cardos. Todo se hace erial. Está todo batido por la hiedra. Todo se hace cielo abierto hasta la entraña. Todo se hace paisaje. Todo se hace monte, solitario matojo, viento y horizonte.